Buenas, soy Carolina Castelo. Hoy vamos a trabajar fortalecimiento de la columna lumbar luego de una lesión. Estos ejercicios son beneficiosos para ustedes luego de una lesión. Arrancamos. Inspiramos profundo, nos estiramos arriba. Exhalamos una vez más. Me estiro, miro mis manos en el techo. Exhalo. Vamos a trabajar con un palito, puedes usar un palo de escoba que va a estar bien. Agarramos el palito ancho de hombros, colocamos los pies anchos de caderas y empezamos a deslizar el palito por nuestras piernas hasta la mitad de la tibia y volvemos a subir. Al subir extendemos cadera y rodillas y al bajar hacemos una leve flexión de rodillas y una buena flexión de cadera. Asegúrate de que tu espalda esté derecha. Si tenés un espejo cerca, puedes ponerte de costado hacia el espejo para poder observar tu espalda. Súper derecha. La cabeza sigue la línea de la columna para no tensionar cervicales. Repetimos este ejercicio unas 6 veces. Bajo y subo. Controlando mi espalda, rozando con el palito las piernas. Acuérdate que llegas hasta la mitad de la tibia y subís. Segundo ejercicio. Colocamos el palito en la espalda. ¿Sí? Tiene que tener 3 apoyos en tu espalda. La cabeza toca el palito entre medio de las escápulas y la última vértebra de la columna o huesito dulce. Una mano agarra justo en el huequito que forma la nuca y la otra mano agarra justo en el huequito que forma la cintura. Controla esos 3 apoyos y bajas súper derecho, las piernas estiradas. Cuando vas hacia adelante, pasas el peso hacia la punta de los dedos del pie. Cuando volvés a repartir el peso. Repetimos este ejercicio unas 6 veces. Concéntrate en que los 3 apoyos que te mencioné estén en contacto con el palito. Última vértebra de la columna, entre medio de los omóplatos y la cabeza. Sostenés el palito desde la cintura y desde la nuca. Puedes ir cambiando de brazo y los codos van abiertos. Bien, pasamos al tercer ejercicio. Necesitas la ayuda de una pared. Vas a caminar con tus manos por la pared hasta formar un ángulo de 90 grados entre tus piernas y tu torso. Los talones quedan apoyados justo abajo de los isquiones. Desde ahí vas a hundir el ombligo y sacar pecho. Trabaja toda la columna. Hundo el ombligo, llevo el mentón al pecho. Exhalo y saco pecho y sale la cola hacia arriba. Me encorvo y me estiro. Que trabajen todas las vértebras de la columna. Entramos en calor esa zona. Asegúrate de que tus talones estén justo abajo de tus isquiones y que tus rodillas estén estiradas. Los codos también van estirados y la cabeza sigue la línea de la columna. Que no cuelgue la cabeza hacia abajo ni espies hacia adelante mirando la pared. La mirada va hacia el piso. Repetimos este ejercicio unas 8 veces. Y luego volvemos caminando con las manos por la pared lentamente para no marearnos. Excelente. Volvemos al palito y vamos con nuestra segunda ronda. Ancho de hombros las piernas y las manos agarran un poquito por dentro del ancho de los hombros. ¿Sí? Las manos tienen que quedar por dentro de tus piernas. Y volvés a repetir el primer ejercicio pero con piernas abiertas. Rozás tus piernas con el palito hasta llegar a la mitad de la tibia y subís también con el palito deslizando por tus piernas. Los codos van estirados, las rodillas se semiflexionan al bajar, la espalda va súper derecha y la cabeza sigue la línea de la columna. Bajo y subo. Repetimos este ejercicio unas 6 veces. Acordate que el espejo puede ser de gran ayuda para mantener tu espalda derecha. Pasamos al segundo ejercicio. El palito va en la espalda,
pero esta vez lo hacemos también con piernas abiertas. La punta de los pies apuntan levemente hacia las diagonales, levemente. Te recuerdo los 3 apoyos: cabeza, entre medio de los omóplatos y la última vértebra de la columna. Concéntrate en mantener esos 3 apoyos. Si necesitas bajar menos para mantener el palito en ese lugar, podés hacerlo. Vos bajás hasta donde puedas con esos 3 apoyos en contacto. Acordate de cambiar tus brazos de lugar luego de las 3 repeticiones. Bajo, paso el peso a los dedos del pie y subo. Este segundo ejercicio es con las rodillas estiradas. Excelente. Volvemos a la pared. Esta vez también piernas abiertas, camino con las manos por la pared, formo un ángulo de 90 grados, piernas un poquito más que ancho de hombros, la punta de los pies apuntan levemente a las diagonales y repito, saco cola y saco pecho, hundo el pecho, hundo el ombligo, trabaja toda la columna. Los isquiones quieren salir hacia el techo y el pecho quiere llegar al piso. Largos esos brazos, proyecto el cuerpo hacia atrás y repito unas 8 veces. Camino por la pared con las manos y subo lentamente para no marearnos. Excelente. Nos vamos al piso, nos colocamos en cuadripedias, te aseguras que tus manos estén justo debajo de tus hombros, tus rodillas justo debajo de la cadera y estiras el brazo y la pierna contraria. Estiro y mantengo unos 10 segundos. Y vuelvo, cambio de lado, mantengo unos 10 segundos, estirando, la pierna se estira hacia atrás y el brazo hacia adelante, que no se te vayan hacia las diagonales. Y vuelvo al centro. Cambio de lado, mantengo 10 segundos, contraigo glúteos, alargo la espalda y cambio. La mirada va hacia el piso, la cabeza sigue la línea de la espalda como en todos los ejercicios del día de hoy. Repetimos 4 veces a cada lado, manteniendo 10 segundos por lado. Aflojamos y nos vamos al piso, nos acostamos boca abajo y vamos a repetir el ejercicio acostados boca abajo. La frente está apoyada en la colchoneta, despego el brazo y despego la pierna contraria. Mantengo unos 10 segundos y luego relajo. Si querés podés hacerlo junto conmigo, prestando la atención a nuestro cronómetro. Volvemos a repetir 10 segundos por lado y son 8 repeticiones en total, 4 de cada lado. Asegúrate que tu frente quede apoyada en la colchoneta. Busco alargar, contraigo esa espalda, se estira bien la rodilla y bien el codo. Fuerzas contrarias, la pierna quiere ir hacia atrás y el brazo hacia adelante y me alargan el cuerpo.
Excelente. Vas a apoyar los codos en la colchoneta y sacar pecho hacia adelante, como si te quisieras deslizar. Pasamos a la posición del niño. Lejos las manos, intento apoyar la cola en los talones y me relajo en esta posición. Dejo un espacio entre mis piernas para que entre mi torso y se vaya relajando. Nos concentramos unos segundos en nuestra respiración. Inspiro, inflo la panza, exhalo y aflojo. Subimos redondito, vértebra por vértebra, nos incorporamos. Inspiramos profundo. Me estiro hacia arriba. Exhalo. Una vez más, inspiro y me estiro. Miro mis manos en el techo. Exhalo y aflojo. Muchas gracias. Buen trabajo. Nos vemos la próxima.